Bienvenidos a su programa Viviendo a Plenitud. Mi nombre es Suseto Roca González, soy licenciada en Psicología Clínica y Consejería Social. Y pues bueno, estamos una semana más acá transmitiendo desde este espacio de clínica, ¿verdad? Para poder compartir con ustedes una temática muy interesante, de mucho aprendizaje, que sin duda alguna nos va a ayudar a crecer emocionalmente, a poder entender cómo son esos procesos de vida, que sin duda pues nos van a dar herramientas también para mejorar nuestras relaciones sociales, ¿verdad? Así que bienvenidos sean todas y todos a este espacio, ¿verdad?, de aprendizaje, viviendo a plenitud, donde aprendemos a vivir pues no como una situación dificultuosa, conflictiva, sino que aprendemos estrategias para poder mejorar y definitivamente enfocarnos en nuestra salud, en la salud mental, que es algo muy necesario en estos tiempos. Así que tómense una tacita de café, pongan mucha atención, ¿verdad? Y quiero pues comentarles que el día de hoy vamos a hablar sobre la inteligencia emocional. ¿Qué es? ¿Para qué nos sirve? ¿Y cómo podemos aplicarla en nuestra vida? ¿Qué diferencia hay entre una persona que realmente tiene esta estrategia en la vida, que tiene esta arma poderosa, y una que no la tiene, que aún no la ha desarrollado, ¿verdad? Y nosotros como seres humanos pues somos personas que vamos en un constante cambio, que estamos en una evolución de día a día, ¿verdad? Entonces es importante que entendamos a qué se refiere la inteligencia emocional y definitivamente cómo podemos aplicarla en nuestro diario vivir. Así que quiero comentarles para empezar que la inteligencia pues se define como ese proceso del cerebro, ¿verdad?, que todos los seres humanos hemos llegado a desarrollar, pero vamos a tomarlo como no solamente desde una área, desde un enfoque, sino de una manera pues muy integral. Y eso es lo bonito de este tema, ¿verdad? Que realmente cuando hablamos de inteligencia estamos hablando de una persona que ha desarrollado muchas capacidades, que es muy hábil o que tiene destrezas para realizar ciertas actividades. Por ejemplo, pensemos en una persona que es muy hábil para la pintura, ¿verdad? Que es muy hábil para pintar, para hacer dibujos, para expresar a través del arte, ¿verdad? Del color, lo que siente, un paisaje. Entonces, muchas personas podrían decir que esa persona es muy inteligente en cuanto a la pintura, en cuanto al arte, la parte artística. Podríamos pensar también en una persona que es muy inteligente porque tiene la capacidad o la destreza para poder desenvolverse dentro de los razonamientos lógicos. Pensemos en las matemáticas, en una persona que es muy hábil para poder como desarrollarse en estas áreas, ¿verdad?, para encontrar la solución a los problemas. Y podríamos mencionar también otra persona, una tercera, que es muy hábil en la música. Entonces, estimados amigas y amigos allá en casita, yo les quiero enviar esta pregunta. ¿Quién de estas tres personas creen ustedes que es el más inteligente? ¿El que es hábil en la pintura, el que es hábil en las matemáticas o el que ha desarrollado cierta destreza en la música? Bueno, a decir verdad es que ninguno de los tres es menos inteligente. Los tres son igualmente inteligentes. Y es que precisamente nosotros como humanos tenemos o podemos desarrollar 8 tipos de inteligencias, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que cada uno tiene una capacidad diferente, que no necesariamente tiene que ser igual a la de la otra persona, o que no me debo poner en punto de comparación con otro para decir que si soy o no soy inteligente, ¿verdad? Es una situación muy personal. Cada quien nace con una aptitud, nace con ciertas capacidades que al desarrollarlas, al fortalecerlas, se convierten en una destreza y por eso lucimos o nos vemos como personas inteligentes. Bueno, esto lo menciono para que nosotros podamos entender a grandes rasgos a qué se refiere la inteligencia, ¿verdad? Hablamos entonces, haciendo un resumen, que la inteligencia es la capacidad de tener una destreza, ser muy hábil en cierta área.
Ahora bien, podemos pensar también, retomando el ejemplo anterior, en una persona que es muy hábil en su trabajo, ¿verdad? Pensemos en un ingeniero, un doctor, un arquitecto, un mecánico, una persona que en su área laboral se desempeña muy bien. Pero esta misma persona tiene muchos problemas en su casa. Entonces, se dan cuenta que aquí hay cierta diferencia. Podríamos decir, por ejemplo, si nosotros fuéramos como los empleados de esta persona, podríamos pensar, bueno, ¿y por qué el arquitecto, si él es tan inteligente, él es tan brillante acá en el trabajo, acá en la empresa, por qué razón tiene tantos problemas en su vida personal? O quizá tiene problemas en la relación con los demás, o hay referencias, hay comentarios de que en su casa pues no le está yendo muy bien. ¿Qué es lo que le hará falta a esta persona para poder ser feliz, para que sea también inteligente en esta área de su vida, que no es el trabajo? Bueno, y es que ahí es donde empezamos a hablar nosotros de inteligencia emocional, ¿verdad? Nosotros cada uno, como les mencionaba, nacemos con una aptitud, con un nivel de inteligencia, pero también es necesario entender qué es la inteligencia emocional. En primer lugar, vamos a hablar sobre qué son las emociones y luego vamos a amalgamar, vamos a unir el proceso de la inteligencia más la emoción, que viene dando como resultado una arma poderosa, una herramienta de vida muy útil, que no solamente nos va a ayudar a nosotros los adultos, sino que es más, si inculcamos inteligencia emocional en nuestros niños, ¿verdad? Por ejemplo, ya sea que yo soy profesor o profesora en un colegio, en un centro educativo, entonces voy a darle a mis alumnos esa herramienta para la vida, para mejorar esas relaciones humanas. O puede ser que yo sea una persona que sea voluntaria en una organización y también tengo mucho contacto con las personas, o simplemente en mi hogar, ¿verdad? Con mi familia, con los míos. Entonces, vamos a hablar ahora sobre qué son las emociones. Las emociones como tal, pues son el resultado de una expresión ante algo que acaba de pasar, ¿verdad? Yo en este momento les voy a hablar con muchos ejemplos para que esto sea más sencillo de entender. Vamos a suponer que yo en este momento me siento muy tranquila, estoy estable emocionalmente, no me siento enojada ni triste, sino que estoy en un estado como de mucha paz, de mucha tranquilidad. Pero viene una tercera persona y me dice: Suset, fíjese que se acaba de ganar la lotería. Usted se ganó 1,000,000 de quetzales. ¿Cómo creen ustedes que va a ser la respuesta emocional ante esa noticia? Obviamente, pues yo me voy a alterar, ¿verdad? Me voy a exaltar, ya no voy a estar en este estado de tranquilidad, sino que me voy a emocionar, mis ojos se van a poner más grandes, mi piel quizá va a cambiar un poquito el tono, ¿verdad? El color, me voy a poner a sudar de las manos, de la emoción, porque me acaban de dar una noticia que yo no me esperaba. Entonces, en este tipo de casos, ¿verdad? Como acabo de recibir una noticia positiva, entonces la emoción que va a ser la respuesta en mi cuerpo, en mi salud, en mi mente, en mis pensamientos, puede ser de alegría, de sobresalto, ¿verdad? De mucho contentamiento, pero podríamos también verlo desde otro ángulo. Vuelvo a estar yo, Suset, en un estado de tranquilidad, relajada, ¿verdad? Sin ninguna emoción, pero viene otra persona y me dice: mire, Suset, le acaban de atropellar a su perrito. Y yo a ese perrito lo quería mucho porque creció aquí en la casa, ¿verdad? Un ser amado para mí. Entonces me dicen que atropellaron a mi perrito y el perrito se murió. La respuesta emocional que voy a expresar, obviamente, pues va a ser de tristeza, de nostalgia, va a ser de enojo quizá, ¿verdad? Quizá me voy a sentir enojada. Y entonces este es el proceso donde nosotros debemos entender cómo funcionan nuestras emociones, ¿verdad? Las emociones están ahí en nuestro interior,
pero la diferencia está en que no en todo momento las vamos a expresar, sino que va a ser como una respuesta ante algún suceso externo, algo que pasó afuera y me lo dijeron o yo lo vi, y entonces eso viene a alterar mi capacidad emocional, y es ahí donde yo voy a responder con enojo, con tristeza, con emoción, con alegría, con enfado, con susto, ¿verdad? De una manera así como sorpresiva. Entonces, estas son las emociones, ¿verdad? Cuando nos sentimos contentos, enojados, tristes, felices, son las distintas emociones que podemos experimentar, pero esto va a ser siempre una respuesta ante algo que pasó afuera. Ahora bien, hay una diferencia entre emoción y sentimiento, y es que la emoción normalmente tarda solamente 10 segundos. Es decir, puede pasar algo afuera, yo puedo ver algo muy triste, algo que me indigna mucho, y entonces la emoción mía va a tardar solamente 10 segundos, ¿verdad? El enojo que voy a sentir, la indignación. Pero si esta situación ya pasa de 10 segundos, entonces se va a convertir en un sentimiento. ¿Por qué? Porque el sentimiento es algo que yo voy a guardar ya en mis emociones, lo voy a tomar muy a pecho, va a ser más duradero. Entonces ya no hablamos de emoción, sino hablamos que la emoción se convirtió en un sentimiento. Por ejemplo, yo me puedo enojar en este momento, pero si ya me quedo 2 o 3 horas enojada, entonces ya la emoción ya se convirtió en un sentimiento negativo relacionado al enojo, a la ira, ¿verdad? Ok, entonces ya entendimos qué son las emociones, ¿verdad? Son respuestas ante eventos que han sucedido en el exterior, en la parte fuera, pero que alteran nuestra forma de reaccionar. También hablamos entonces que las emociones o la manera en cómo sentimos no vienen directamente desde nuestro corazón. Por ejemplo, escuchamos comentarios como yo te quiero con todo mi corazón, ¿verdad? Pero realmente con el corazón, con ese órgano que bombea la sangre hacia todo el cuerpo, no es con el órgano con el que nosotros sentimos directamente, sino tiene que ver más que todo con un área del cerebro que se llama amígdala cerebral, y es la encargada de poder como proporcionarnos esta capacidad de sentir, ¿verdad? Pero también se ve involucradas otros órganos de nuestro cuerpo. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que la manera en cómo sentimos no radica directamente de nuestro corazón, sino tiene que ver con procesos cerebrales más profundos que pues se involucran incluso algunas sustancias electroquímicas que se conocen como neurotransmisores, para que ustedes entiendan de que realmente la manera en cómo sentimos, cómo expresamos nuestras emociones no tiene que ver solamente con una situación muy sencilla, sino que es un proceso muy complejo del cuerpo humano, y es algo que nos va a permitir entonces entender cómo funcionamos para también aprender a controlar nuestras emociones y desarrollar la inteligencia emocional. Así que esto es algo muy, muy interesante porque, como les mencionaba, en la amígdala cerebral, que es una parte del cerebro que es la que se encarga de regular pues el enojo, la ira, la tristeza, la felicidad, el contentamiento, la sorpresa, ¿verdad? Entonces es importante que cuando nosotros incluso realizamos algunas actividades, eso lo vamos a hablar ya casi al final del programa, hay algunas actividades o algún tipo de comida, ¿verdad?, que puede estimular algún proceso de las emociones. Entonces es algo muy, muy bueno y muy interesante, porque nos va a permitir entonces aprender a cuidar mejor de nuestra salud, de cómo nosotros estamos viviendo, y también las consecuencias negativas que pueden surgir si no cuidamos, no aprendemos a controlar o a regular lo que nosotros estamos viviendo dentro de nuestro entorno social. Así que, teniendo ya en cuenta estos dos términos, ¿verdad?, que es inteligencia y que son las partes emocionales del ser humano, ahora podemos amalgamar, podemos unir qué es inteligencia emocional. Realmente hay muchos autores que han hablado del tema, ¿verdad? Por ejemplo, el señor Daniel Goleman. Ustedes lo pueden buscar en YouTube, en internet, ¿verdad? Él hablaba mucho sobre las emociones, y él explicaba que nosotros desde que nacimos traemos una cajita
una gavetita con ciertas emociones, ¿verdad? Puede ser el miedo, el enojo, la tristeza, pero también hay otras emociones que van a surgir con el paso del tiempo, ¿verdad? Que no es que nosotros las traigamos ya de manera innata, no nacimos con ellas, pero con el pasar de los años, en nuestra formación, en nuestra manera en cómo fuimos creados, ¿verdad? Cómo fue formándose nuestro carácter, el tipo de crianza que tuvimos en la niñez, también va a permitir el desarrollo de otras emociones. Entonces, Daniel Goleman explicaba este proceso de la inteligencia emocional como la capacidad de poder regular nuestras emociones, de conocer qué es lo que yo estoy sintiendo, de saber cuáles son las emociones que yo tengo, yo, Suset, en lo individual, yo en lo personal, yo Marita, yo Luisito, yo Juanito, cada persona en lo individual, que aprendamos a conocer cuáles son nuestras emociones y, por supuesto, también identificar las emociones de las otras personas. Y en esto radica la inteligencia emocional, que no solamente se limita a que me conozco yo, ¿verdad? Que lo que yo siento, cómo me gusta sentirme, sino también tengo o adquiero esa habilidad, esa destreza, esa capacidad para que yo pueda reconocer cuando una persona está en un estado emocional de tristeza, de enojo, de ira, de sorpresa, ¿verdad? De cualquier tipo de circunstancia que haya tocado vivir. Pero yo como Suset, yo puedo identificar y yo puedo decir, sí, esta persona se encuentra en un mal momento, se siente triste, luce triste, y es acá donde Daniel Goleman pues nos hace esta invitación, ¿verdad? A poder conocernos y poder identificar, pero siempre con un objetivo muy claro, que es controlar, regular las emociones, porque de ellas radican muchas situaciones en la vida. Y es que podríamos pensar, ¿verdad? Podríamos plantearnos la pregunta, bueno, Suset, ¿pero qué tiene que ver una cosa con otra? Si las emociones son algo muy personal, si las emociones son algo que cada una de las personas tenemos, ¿cómo va a ser que eso puede afectar, puede restar o sumar a la vida de la sociedad? Bueno, recordemos que estábamos tomando un ejemplo al principio, ¿verdad? De una persona, un arquitecto, un médico que dentro de su trabajo es muy hábil, es muy brillante, es una persona genio para lo que hace. Pero quizá en sus relaciones con sus subordinados, con sus compañeros, no es tan bueno, no es tan brillante como lo es en su área. O puede ser que esta misma persona tenga muchos problemas en su casa, ¿verdad? Con su familia, su pareja, sus hijos, sus padres. Entonces es ahí donde hallamos el sentido, decimos, ya entendí, esto sí tiene sentido, aquí hay mucha lógica, porque entonces entiendo que una persona puede tener inteligencia numérica, pero carece o le falta, dicho en otros términos, le falta desarrollar inteligencia emocional. Ninguno de nosotros nace siendo inteligente emocionalmente. Es una capacidad que debemos desarrollar, debemos descubrir y obviamente debemos trabajar en ella día a día de unas maneras pues bastante sutiles, ¿verdad? Pero que realmente van a demostrarnos grandes resultados. Entonces, puede ser, por ejemplo, retomando nuevamente esta misma situación ficticia, ¿verdad? Este ejemplo, podemos decir que la persona que es muy hábil en cierta área de trabajo tiene muchos problemas, quizá tiene problemas de pareja, tiene problemas con sus hijos, con sus padres, con sus vecinos, qué sé yo. Entonces, ¿qué es lo que está realmente pasando acá? Quizá esta persona desconoce qué son las emociones, desconoce que lo que él siente tiene un nombre, ¿verdad? Y esto es parte de nosotros los terapeutas, ¿verdad? Específicamente los clínicos le llamamos a este proceso educación psicológica o psicoeducación, porque es importante que conozcamos la psiquis, la mente como tal, ¿verdad? Saber que nosotros realmente funcionamos y tenemos procesos cerebrales que son los que nos hacen y nos permiten sentir. Entonces debo entender que yo tengo emociones, que tengo el derecho y el permiso de sentir. De hecho, hay un libro que yo leí que se titula Primero siento, luego existo. Realmente un tema muy interesante porque no somos máquinas, no somos robots, ¿verdad? No somos producto del ingenio de la industria, sino que somos seres humanos.
Y entonces debemos darnos el permiso de sentir, de experimentar y de poder darle la oportunidad a esa emoción, a ese sentimiento de que fluya, pero de una manera positiva, ¿verdad? Hemos escuchado noticias, por ejemplo, muy tristes en los noticiarios, en los periódicos, de personas que incluso han llegado hasta cometer delitos muy graves, han llegado a lastimar a otras personas, por ejemplo, por los celos. ¿Quién no ha escuchado en casa, por ejemplo, alguna noticia que el señor fulano en cierto lugar del país mató, asesinó a su pareja por una situación de celos, por una situación de enojo? Entonces, si se dan cuenta, las emociones impactan nuestra vida de una manera muy poderosa, así que no debemos restarle importancia. Debemos tomar conciencia y decir, sí, es cierto, yo soy un ser emocional y me desenvuelvo dentro de una serie de personas que también son emocionales. Entonces, ¿qué pasaría si cada uno de nosotros aprendiéramos a controlar, a identificar y a regular nuestras emociones, la manera en cómo nos sentimos y cómo estas emociones nos van a llevar también a comportarnos dentro de un grupo? Pues sería algo mágico, ¿verdad? Algo poderoso. Entonces, ¿qué necesitamos entender? Que soy un ser humano y que tengo el derecho de sentir, de canalizar lo que siento, pero de una manera sabia, saludable y positiva. Entonces, vamos a mencionar que dentro de las emociones no solamente se queda el cómo me siento. Voy a poner otro ejemplo ficticio. Yo, Suset, me siento enojada. Ok, estoy enojada, reconozco mi enojo. Pero cuando yo estoy bajo el efecto de la emoción, quizá porque yo vi algo que me desagradó, quizá sucedió algo fuera de, y eso reaccionó, me permitió reaccionar de esta manera con enojo. Pero acá el detalle está en que el enojo no se va a quedar como, sí, Susette está enojada y ahí está todo tranquilo, ¿verdad? Todo en paz. No. Sino que si yo no logro controlar mi enojo, me puede llevar a tomar una mala decisión. Entonces, como yo no estoy bajo el efecto del enojo, no pienso con claridad, no analizo la situación, no mido consecuencias, sino que bajo el efecto de la emoción, tomo una decisión y ahí voy, ¿verdad? Sin importar si voy a afectar a terceros, sin importar si esta decisión va a cambiar el rumbo de la situación. No es algo que yo no tenga bajo mi control, porque actué bajo una situación emocional, ¿verdad? En este caso, el enojo. Ahora, ¿se recuerdan que hablábamos de la amígdala cerebral como esa parte del cerebro específicamente que se ocupa de las emociones? Bueno, hay otra parte del cerebro que más o menos se ubica acá en nuestra frente, todos y todas las tenemos, y se llama corteza prefrontal. Este es un detalle muy interesante que nos demuestra la ciencia, porque la corteza prefrontal nos brinda a nosotros la capacidad de poder analizar con claridad, de pensar juiciosamente, de decir, Susette, ¿será esto lo correcto? ¿Será que esto me conviene? Voy a analizar pro, voy a analizar contras para tomar una decisión sabiamente. Esto es lo que nos da o lo que nos brinda la corteza prefrontal. Ahora bien, voy a colocar en esta mano, en mi mano izquierda, visualmente, ¿verdad? Usando el imaginario, voy a suponer que en esta mano tengo yo la corteza prefrontal, la que me brinda esta capacidad de pensar con claridad. Y en la mano derecha voy a suponer que tengo la amígdala cerebral, que es la encargada de regular nuestras emociones. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo estoy bajo una situación emocional, bajo una emoción de tristeza, enojo, celos, etcétera, etcétera? Bueno, entonces lo que sucede en mi cerebro es que la amígdala cerebral, que está en esta mano, se apodera, secuestra a la corteza prefrontal, y es allí donde yo puedo perder el control de lo que soy y de lo que siento, y puedo actuar de manera muy dañina. Puedo decir y puedo hacer cosas que lastimen a los demás, y eso obviamente sucede en cada persona, lo que genera entonces conflictos, problemas en casa,
problemas en el trabajo. Entonces, que me dijo y que le dije, y ahí pues se puede armar hasta una guerra. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos entender en la inteligencia emocional? En primer lugar, ¿qué es lo que pasa en nuestro cerebro? Como les digo, es un secuestro emocional el que se da entre la amígdala y la corteza prefrontal, donde es esta la que toma el control, y ahí podemos destruir el mundo por una emoción no controlada. Ahora bien, ¿qué es lo que necesitamos lograr a través de la inteligencia? ¿Qué es lo que vamos a adquirir? ¿Qué es lo que vamos a desarrollar a través de la inteligencia emocional, que es un término tan interesante y tan bonito? Bueno, que la amígdala cerebral regrese a su lugar y sea la corteza prefrontal quien haga esto, ¿verdad? Que sea esta mano la que secuestre a esta, en términos cerebrales obviamente, que sea la corteza prefrontal la que tome el control de la amígdala y le diga a las emociones: bueno, se me calman por favor, porque aquí vamos a pensar con claridad. Hay un problema, hay un conflicto, sí, pero vamos a analizar las cosas con cabeza fría. Lo vamos a hacer de la manera saludable. Tú tienes el derecho de enojarte, tienes el derecho de sentir tristeza, culpa, enojo, susto, pero lo vamos a hacer de una manera controlada. Entonces, esto es lo que queremos lograr a través de la inteligencia emocional, que sea nuestra corteza prefrontal quien siempre tome el mando en nuestro cerebro, y eso nos va a permitir evitar conflictos, ¿verdad? Entonces, algo muy interesante es que una persona que ha desarrollado esta inteligencia no es solamente aquella que reconoce cómo se siente, sino también va a aprender a desarrollar cómo canalizar las emociones, y no solamente en la manera individual, ¿verdad? Sino también va a suceder en las otras personas, porque yo voy a entonces aprender a reconocer que sutanito o menganito también está en un proceso emocional, y es más, le puedo brindar ayuda para que él evite una catástrofe, que él evite caer en una situación muy mala de la que se tenga que arrepentir. Entonces yo, como una persona inteligente emocionalmente, le puedo decir: oye, sutanito, respira profundo, aléjate del momento, aléjate de esta situación, porque puedes cometer algo que sea muy malo a largo plazo. Entonces cálmate, yo le puedo dar herramientas para que la persona también retome ese control de su corteza prefrontal. Ahora bien, el detalle está entonces, ¿qué pasa si yo le doy como rienda suelta a mis emociones, ¿verdad? Yo no controlo, yo no regulo. Obviamente voy a tener malas relaciones con los demás. Esto se conoce como malas relaciones interpersonales. ¿Por qué interpersonales? Porque son entre varias personas, ¿verdad? Recordemos que la comunicación es de dos vías, una que va y una que viene, ¿verdad? Es bilateral. Entonces, las relaciones con las demás personas también se conoce como relaciones interpersonales, y cuando no hay un buen control emocional, pues entonces nosotros nos volvemos personas muy egoístas, nos volvemos personas también que defienden solamente su terreno, ¿verdad? Como aquí soy yo, entonces no me importa lastimar, no me importa herir, porque aquí la importante soy yo y tú no importas. Esto no, realmente no debe ser así. Entonces, hay una palabra que se conoce como asertividad, y es la capacidad o la destreza o el desarrollo de poder expresar lo que sentimos sin lastimar u ofender a otras personas. Entonces, esto es algo que realmente es una herramienta muy buena, muy útil, porque siempre debemos actuar con empatía, ¿verdad? Cuando vamos a decir algo, por ejemplo, es una situación de trabajo, compañeros de trabajo, entre vecinos, entre pareja, entre mi relación con mis hijos o mis padres, siempre debo pensar que mi emoción está exaltada, pero debo controlarla. Punto número 2, que cuando yo hable no voy a hablar con la emoción, voy a hablar con cabeza fría, sabiendo que los demás también tienen emociones, y lo que yo diga va a tener
un efecto, ¿verdad? Después de la causa viene el efecto, entonces yo también puedo lastimar, puedo herir, y es lo que quiero evitar. Entonces debo actuar siempre con asertividad y con empatía. La asertividad, como les mencionaba, esa es la capacidad de poder hablar y expresar lo que siento de manera positiva sin lastimar. Y la empatía tiene que ver con aprender a ponerme en el lugar de la otra persona. Entonces, ¿qué debo pensar antes de hablar? Debo pensar cómo me gustaría que me lo dijeran a mí, con qué palabras y con qué forma. Y punto número 2, ponerme yo en el lugar de la otra persona. Si fuera yo la que estuviera en el otro lado, con qué palabras, cómo me gustaría que me lo dijeran. Entonces, estas son 2 estrategias muy buenas que nos van a permitir hablar con inteligencia emocional cuando se refiere a procesos donde se ven involucradas otras personas. Y también hay otro factor importante, y es que yo les mencionaba el título de este libro que se llama Primero siento, luego existo, porque precisamente nosotros tenemos la mala costumbre normalmente de tragarnos todo lo que sentimos. Vi algo, me dijeron algo, sí me molesté, me enojé, me siento triste, pero no se lo digo a nadie. Me lo trago, lo digiero solita, no tengo la capacidad de decirle a alguien o sentarme un momento y reconocer que me siento triste, sino que tendemos a bloquear lo que sentimos. Y esto lo hacemos pensando en que, por ejemplo, yo me siento muy triste, terriblemente triste, y entonces caigo en la mala costumbre de pensar que evitando llorar se me va a ir la tristeza. O que me siento triste y tengo que hacer la del payaso, ¿verdad? Fingir una sonrisa, pero en el fondo, en mi corazón, yo me siento terriblemente mal. Quizá tengo un nudo en la garganta porque tengo una gran necesidad de llorar, pero lucho contra esto, lucho por no llorar porque según yo se me va a ir más rápido la tristeza. Y realmente no es así. En este libro que yo les compartía, dentro del contenido, la autora menciona que cuando nosotros luchamos contra la tristeza, no logramos salir de ella, sino que la profundizamos aún más. Entonces, ¿qué es lo necesario? Bueno, decir, sí, me siento triste y abrazo mi tristeza. Me voy a dar el permiso de tomarme un día, de encerrarme en mi habitación y voy a llorar. Voy a darle permiso a mi tristeza para que fluya. Me voy a sentir triste todo el día, con todo el derecho y con todo el permiso del mundo. Entonces, esa va a ser una manera muy saludable de permitirle a la emoción, al sentimiento, que salgan de manera positiva y no tragármelo y tragármelo y tragármelo todo hasta que voy a llegar a un momento de colapso y ya no voy a poder controlar mis emociones. Punto número 1. El otro detalle está en que cuando nosotros estamos en un proceso social, ¿verdad?, donde no podemos evitar el contacto con las demás personas, y eso sería algo también muy negativo. Es decir, vamos a hablar también del enfoque social. Esto del control emocional, de reconocer mi tristeza, abrazarla, darme el permiso para sacar, para canalizar lo que siento, es un punto. Pero también vamos a hablar del enfoque social. ¿A qué me refiero yo con esto? ¿Qué significa el enfoque social? Vamos a hablar de la cultura y de cómo las personas bien intencionadas, cuando nosotros estamos en un proceso difícil, también hacen comentarios que quizá tienen la buena intención de ayudarnos, pero lejos de ayudarnos nos complican más la vida. Entonces, vamos a poner un ejemplo triste, ¿verdad? Bien en concreto. Y esto es algo que a muchos nos ha pasado. Esto es una realidad que de alguna manera hemos vivido. Y es que, por ejemplo, yo sufro una pérdida. Quizá acabo de perder a un ser amado en la muerte. Un proceso muy doloroso para cualquier ser humano. Entonces, pierdo a mi ser amado en la muerte. Digamos que mi tía o mi abuelito se acaba de morir. Y entonces vienen las personas con la mejor de las intenciones, con el fin de ayudarme. Vienen quizá dentro del proceso todavía de la velación, del entierro del ser amado, y me dicen: Suset, no llore, sea fuerte. Otro ejemplo, quizá el abuelito todavía está enfermo, no ha fallecido, pero sabemos o tenemos conocimiento que en algún momento
pues puede pasar porque ya su salud está muy deteriorada. Entonces las personas pueden decirnos, ¿verdad? Quizá nos visitan y nos dicen, no llore delante de él, sea fuerte, porque si usted llora, él se va a poner muy triste, si usted llora va a pasar tal cosa, si usted se enoja, usted se llora, se va a terminar el mundo. Entonces, socialmente las personas, ya por factor cultural, tienen la costumbre también de decirnos qué hacer y qué no hacer en este tipo de circunstancias en cuanto al control de nuestras emociones. Quizá el abuelito o la tía es un ser amado muy, muy importante en nuestra vida y no ha fallecido, y yo me siento muy triste porque ya estoy empezando a experimentar la pérdida. Ya me estoy empezando a tener esa respuesta emocional ante lo que va a suceder. Y entonces el factor social es decir, no llore, no le diga nada, usted fuerte, porque si usted llora es símbolo que usted es una persona débil. Pero esto realmente no es así, y precisamente este es el espacio ideal para que nosotros también aprendamos o reaprendamos, ¿verdad? De que no todo lo que hemos adquirido desde la niñez o lo que hemos visto en el vecindario es lo correcto. Entonces, ¿qué debo hacer yo si mi abuelita o mi abuelito ya está en un proceso de enfermedad muy grave? Pues darme el permiso de llorar. Si el abuelito quiere llorar, yo puedo llorar con él. Eso no es debilidad, es una expresión del control de las emociones, que estamos tristes y abrazamos la tristeza, que no tiene nada de malo sentirme triste. Por otro lado, si la persona ya falleció y las personas de afuera, los amigos, vecinos, me dicen, usted no llore, yo voy a reconocer que es importante llorar porque es una expresión de lo que yo estoy viviendo, ¿verdad? Entonces, realmente debemos aprender que como seres humanos, como seres vivos que somos, tenemos el derecho de sentir para luego existir. Entonces, estimadas, estimados amigos, realmente es un tema que debemos poner en práctica. Pero ¿cómo podemos adquirir mayor conocimiento? ¿Cómo podemos adquirir esas destrezas para desarrollar nuestras emociones y mejorar nuestra vida? Mejorar nuestra situación familiar, laboral. Bueno, yo creo que es importante también entender que nosotros sentimos no solamente con la amígdala cerebral, sino también hay otra parte de nuestro cuerpo que se ve sumamente afectada, y es el intestino delgado, el intestino grueso, todo el sistema digestivo, el estómago, ¿verdad? El esófago, todo lo que compone el sistema digestivo, pues también se ve muy afectado. De hecho, el intestino se considera el segundo cerebro emocional. A veces nos dan una mala noticia o una buena noticia, nos alteramos emocionalmente, y no es cierto que a veces hemos tenido la necesidad de ir al baño. Tenemos diarrea, tenemos estreñimiento cuando hay mucho estrés, o a veces el doctor nos diagnostica con algún tipo de colon irritable. Tenemos muchos problemas digestivos, ¿verdad? Mucha acidez en el esófago, mucho reflujo, se nos hincha la pancita. Entonces, también es importante entender que cuando hablamos de emociones, no solamente se enfocan en la parte del comportamiento, de los problemas que yo puedo evitar o que yo puedo llegar a tener, sino también se ve afectada mi salud, ¿verdad? Entonces, hay muchas sustancias electroquímicas en nuestro cuerpo. Les puedo hablar del cortisol, de la adrenalina, de la serotonina, de la dopamina, que son sustancias que tienen ciertas funciones en nuestro cuerpo, pero dentro de lo mucho que estas hacen, realmente también se ven afectadas por una situación emocional donde yo no controlo mi enojo. Lo voy a decir en otras palabras más sencillas. Si yo soy una persona que constantemente vivo con estrés, me enojo mucho, vivo en un ambiente familiar o de trabajo donde siempre hay problemas, siempre lo mismo, una y otra vez repetimos la historia, entonces estoy acostumbrando a mi cerebro a que sienta esa carga de cortisol, de adrenalina, y entonces una y otra vez estoy sometiendo mi cuerpo, mis órganos a esa presión emocional que obviamente va a dar a cada órgano de mi cuerpo. Por eso es que después podemos resultar con algún tipo de patología, como el colon irritable y todo lo que de esto se puede derivar. Entonces,
muy interesante que podamos adquirir estas herramientas de inteligencia emocional. Ahora bien, les estaba hablando anteriormente de qué podemos nosotros hacer para poder aprender a manejar esto, ¿verdad? Porque como hablamos de inteligencia, hablamos también de destreza, de adquirir una habilidad. Esto realmente nadie nace sabiendo, ¿verdad? Así de sencillo. Ahora bien, pensemos entonces en un doctor. ¿Cómo llega el doctor a ser doctor? Él no nació siendo doctor, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tuvo que hacer? Pues tuvo que estudiar, tuvo que esforzarse, tuvo que practicar. Entonces, de la misma manera, nosotros dentro de la inteligencia emocional vamos a informarnos, vamos a aprender, vamos a tomar conciencia, de decir, sí, es cierto, esto es lo que está pasando. Y esta es la manera en cómo yo me estoy sintiendo, lo vamos a practicar. Así que este espacio precisamente es para que ustedes puedan hacer cualquier consulta, ¿verdad? Voy a dejarles acá en pantalla el número de teléfono para que ustedes me puedan llamar, me puedan contactar y de esta manera podamos juntos iniciar un proceso de crecimiento personal, ¿verdad? Realmente la terapia psicológica no es para locos, ¿verdad? Como comúnmente se ha escuchado, no es para tenerle miedo, sino es para darnos la oportunidad de ser seres humanos responsables con nuestra salud, con nuestras emociones y también con el entorno social donde nosotros nos desenvolvemos. Entonces, la terapia psicológica es un proceso donde yo voy a crecer, voy a aprender y voy a estar acompañada, ¿verdad? No es un tema de que, bueno, voy a leer un libro sobre inteligencia emocional, sí, ajá, pero ¿qué hago? ¿Qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? No, sino que en este caso, pues, su servidora tiene a bien esas herramientas para poder brindarles a ustedes de una manera muy práctica y muy sencilla esa capacidad de canalizar las emociones, de sentirnos mejor y también de aprender nuevas formas de comunicación positiva, de aprender que yo tengo el derecho de sentir, pero tú también tienes el derecho de sentir y tienes el derecho de sacar lo que sientes, de expresar lo que te molesta, lo que te hace sentirte de una u otra manera. Entonces, a través de la terapia podemos crecer, pero no vamos a hacerlo solitos, vamos a estar acompañados en un proceso de una relación de ayuda, ¿verdad? Donde yo, como en este caso en calidad de psicóloga, en calidad de terapeuta, tengo a bien brindarles a ustedes pues este tipo de información, de conocimiento, y no solamente va a ser como ponernos a leer, no va a ser de lectura, no es algo tedioso, sino va a ser algo que realmente va a impactar nuestra vida. Así que recuerden que la terapia psicológica, la psicología en general, no es algo que debamos restar importancia, sino es algo que tiene que ver con nuestra mente, con el comportamiento humano y la forma en cómo nos desenvolvemos con los demás. Así que yo les agradezco mucho el tiempo que se han tomado para ver esta transmisión en vivo. Les envío un fuerte abrazo. Voy a dejarles acá mi número de teléfono para que puedan llamarme, consultarme, y si tienen alguna sugerencia, alguna temática para la otra semana, pues con mucho gusto yo estaré acá dispuesta a escucharles. Y les comento el 35 65 85 21. Voy a repetirlo para que usted pueda tomar nota allá en casa. Es 35 65 85 21. Me pueden ubicar en Facebook como Suzette Roca y en la fanpage o en la página oficial como psicóloga clínica Suzette Roca. Así que les deseo una bonita semana, bendiciones en todo lo que hagan, mucha suerte, y recuerden siempre que primero sentimos, luego existimos. Así que bendiciones y nos vemos en una próxima. Hasta pronto.